Eran las 3 de la madrugada y el silencio en la mansión Andrade no era aquel silencio pacífico de quien duerme tranquilo, sino un silencio cargado de una electricidad estática, una quietud que parecía esperar a que algo se rompiera. Eduardo, un hombre acostumbrado a mover millones, con un simple gesto de su mano, se encontraba en ese momento inmerso en las sombras del pasillo principal, con la espalda pegada a la fría pared de mármol. Su respiración era contenida, casi inexistente, como si el simple acto de inhalar pudiera delatar su presencia. No estaba escondido por miedo a un ladrón ni a un enemigo de negocios. Se escondía de su propia realidad. Había fingido salir de viaje, había ordenado a su chofer que llevara sus maletas al aeropuerto y había regresado sigilosamente por la puerta de servicio. Impulsado por una corazonada, una sensación inquietante que le había roído el estómago durante toda la cena ejecutiva. Desde hacía semanas, algo había cambiado en la casa. Sus hijos, los gemelos Rafael y Gabriel, que antes apenas balbuceaban en sus cunas, habían comenzado a llorar todas las noches a la misma hora. Un llanto que no era de hambre ni de pañales sucios, sino de un terror puro y visceral que detendría el corazón de cualquier padre. Y lo más extraño de todo era que esos llantos cesaban casi instantáneamente, justo después de que su esposa, Elena, entraba en la habitación. Pero no cesaban con consuelo, cesaban con un silencio repentino, cortante, como si alguien apagara un interruptor. Y Eduardo necesitaba saber por qué, desde su escondite, podía ver la puerta entreabierta del cuarto de los niños. La luz de la lámpara de noche creaba un triángulo dorado en el suelo del pasillo, iluminando motas de polvo que danzaban en la oscuridad como espectros. Escuchó el sonido familiar de los tacones de Elena acercándose, un ritmo staccato que sonaba a impaciencia. Eduardo se pegó más a la pared, sintiendo el frío del mármol a través de su camisa de seda. Vio a su esposa pasar por el marco de la puerta. No iba con el paso suave de una madre que va a confortar a sus hijos. Iba con la rigidez de alguien que va a cumplir una obligación desagradable. Elena se detuvo frente a las cunas. Eduardo no podía ver su rostro, solo su silueta rígida, pero podía sentir la ola de frialdad que emanaba de ella. Luego, escuchó la voz. No era una voz de cuna, suave y melodiosa. Era una voz quejumbrosa, llena de veneno y autocompasión. Un murmullo que subía de volumen como una marea creciente. «Miren lo que me han hecho», susurraba Elena, su voz cortando el aire pesado de la habitación. «Miren cómo me han robado mi vida. Yo podría estar en París o en Milán, viviendo la vida que merezco, en lugar de estar encerrada en esta casa con dos criaturas que nunca duermen, que nunca dejan de demandar. ¿Saben cuánto he tenido que sacrificar por ustedes? Mi juventud, mi figura, mi paz mental. Todo por ser la madre perfecta que el mundo espera que sea. Y ni siquiera me lo agradecen». Las palabras de Elena flotaban en el aire, pesadas y tóxicas. Desde el pasillo, Eduardo sintió un nudo en la garganta. Esperaba que los niños, con solo 8 meses de vida, no entendieran esas palabras. Pero entonces, escuchó la respuesta. No fueron palabras, por supuesto, pero el lenguaje del miedo es universal. Los gemelos comenzaron a gemir, un sonido tembloroso que provenía de lo más profundo de sus pequeños pechos. No extendieron sus brazos hacia ella como lo hacen los niños que buscan refugio. Por el contrario, se retorcieron en las cunas, alejándose lo máximo posible de la figura que se cernía sobre ellos, buscando la seguridad de las barreras de madera, intentando desaparecer en las sábanas. Fue en ese momento exacto cuando otra figura entró en el cuadro. Camila, la niñera, llegó sin hacer ruido, descalza sobre la alfombra, como un ángel guardián que desciende en el momento crítico. No dijo nada a Elena. Simplemente se interpuso entre la madre y los niños, con una calma que desafió la tormenta emocional de la habitación. Camila se inclinó sobre las cunas, y lo que sucedió a continuación destrozó el mundo de Eduardo en 1000 pedazos. Los gemelos, que momentos antes estaban aterrorizados, se relajaron al instante al sentir la presencia de Camila. Dejaron de llorar. Sus manitas pequeñas, que antes se aferraban a las sábanas por miedo, ahora se estiraban hacia Camila, suplicando no solo consuelo, sino salvación. Ella no les dijo nada, simplemente les pasó una mano por la espalda con una ternura que parecía un milagro en ese ambiente helado. Y allí estaban, los dos bebés, con los ojos llenos de lágrimas, mirando a la mujer que los cuidaba como si ella fuera el único sol en un universo infinito de oscuridad, mientras su propia madre biológica permanecía de pie, una estatua de resentimiento y indiferencia, quejándose de una vida que ella misma había elegido. Eduardo sintió las rodillas temblarle. Se aferró al marco de la puerta no por miedo a ser descubierto, sino porque la verdad que acababa de presenciar era demasiado pesada para ser soportada de pie. La escena siguió desenvolviéndose como una pesadilla en cámara lenta. Elena ni siquiera notó la diferencia, o tal vez ya estaba demasiado acostumbrada a ser irrelevante en la vida de sus propios hijos. Se dio la vuelta y salió de la habitación.
dejando la puerta abierta como si lo que sucediera dentro ya no fuera de su incumbencia. Ya basta por hoy, dijo Eduardo leer en sus labios antes de desaparecer en la oscuridad del pasillo contrario. Camila se quedó sola. Se quedó allí, de pie, mirando a los niños dormir, y por un momento, Eduardo vio caer una lágrima por su mejilla, una lágrima que no era de debilidad, sino de una compasión profunda y dolorosa. Se quedó hasta que la respiración de Rafael y Gabriel fue rítmica y tranquila. Solo entonces se movió para cerrar la puerta. Pero antes, alzó la vista y miró directamente hacia la oscuridad del pasillo donde Eduardo se escondía. Por una fracción de segundo, Eduardo sintió que ella lo veía, que sabía que él estaba allí observando, pero no dijo nada. Simplemente cerró la puerta suavemente, cortando la conexión entre el santuario de los niños y el frío exterior, dejando a Eduardo en la oscuridad, solo con sus pensamientos y una verdad que ya no podía ignorar. Eduardo se quedó allí parado mucho tiempo después de que la puerta se cerrara. La mansión alrededor de él parecía repentinamente enorme, vacía y falsa. Durante años, había creído que su éxito financiero era el escudo perfecto que protegía a su familia. Había construido esta fortaleza de cristal y mármol, llenándola de objetos de arte y antigüedades, convencido de que eso era lo que se llamaba dar una buena vida. Pero al mirar hacia atrás esa noche, mientras caminaba como un zombi hacia su propia habitación, se dio cuenta de que todo eso era una fachada. La casa no era un hogar, era un escenario decorado para una obra de teatro que nadie estaba disfrutando. Cada paso que daba hacia su habitación resonaba con eco, un recordatorio de la soledad que habitaba en esos pasillos. Al entrar en su suite, que era más grande que el apartamento entero donde creció Camila, vio su propio reflejo en el espejo. Vio a un hombre exitoso, impecable, poderoso. Pero por primera vez también vio a un extraño. Un hombre que no conocía a sus propios hijos. Un hombre whose wife resented severely light had provided for her. Y lo que era peor, un hombre que dependía de una empleada, a quien pagaba un salario miserable para dar el amor que él y su esposa eran incapaces de sentir, se sentó en el borde de la cama, la cabeza entre las manos. El peso de la revelación era aplastante. No era solo que sus hijos prefirieran a la niñera. Eso era algo que ya sospechaba en el fondo de su mente, aunque nunca se lo había admitido a sí mismo. Lo verdaderamente devastador era el terror en sus ojos, el miedo puro y absoluto que habían sentido al ver a su propia madre. ¿Qué clase de monstruos habían creado él y Elena? ¿Qué tipo de ambiente emocional habían fomentado para que unos bebés sintieran pánico ante la persona que debería hacerlos sentir más seguros del mundo? Eduardo intentó recordar la última vez que había tenido una conversación real con Elena que no fuera sobre logísticas sociales, finanzas o apariencias. No pudo. Intentó recordar la última vez que había cargado a uno de sus bebés sin sentir que estaba manipulando un objeto frágil y extraño. Tampoco pudo. Su vida había sido una serie de transacciones, y ahora estaba pagando el precio más alto posible. La alienación de su propia sangre. La noche se arrastró interminablemente. Eduardo no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de sus hijos retirándose de Elena. Y veía el alivio instantáneo en sus caras cuando apareció Camila. Ese contraste se había grabado en su retina con fuego. Al amanecer, el sol comenzó a filtrarse a través de las pesadas cortinas, iluminando la habitación dorada y fría. Eduardo se levantó, sintiéndose años mayor que la noche anterior. Se vistió con su traje habitual, mecánicamente, como un robot que programa su propia ropa. La corbata le pareció una soga, el reloj de pulsera una grillete. Bajó las escaleras hacia el comedor, esperando escuchar el habitual silencio de la casa. Pero hoy el silencio sonaba diferente. Sonaba a condena. Elena ya estaba en el comedor, desayunando fruta y leyendo una revista de moda, sin una preocupación en el mundo, o al menos, sin ninguna preocupación que estuviera relacionada con lo que había sucedido en la habitación de los niños horas antes. Cuando Eduardo entró, ella ni siquiera levantó la vista. ¿Volviste tarde?, preguntó con tono casual, como si estuviera comentando sobre el clima. El chofer dijo que habías tomado el vuelo a Nueva York. Eduardo se detuvo en el marco de la puerta. Miró a la mujer con la que había compartido los últimos años, la madre de sus hijos, y no vio nada más que una superficie vacía. Una cáscara hermosa y pulida, pero vacía por dentro. El viaje se canceló, dijo Eduardo, su voz sonando extraña a sus propios oídos, ronca y seca. Decidí quedarme. Elena finalmente levantó la vista, frunciendo el ceño ligeramente, molesta por la interrupción en su rutina. Bueno, es una pena, dijo volviendo a su revista. Tenía una cena planeada para esta noche, que ahora tendré que cancelar, si no estás para cuidar a los niños. Realmente, Eduardo, tus cambios de último minuto son muy inconvenientes. Esas palabras, inconvenientes, golpearon a Eduardo como un puñetazo en el estómago.
La vida de sus hijos, su bienestar emocional, su seguridad eran para ella solo una inconveniencia. Fue en ese momento que Eduardo comprendió que no podía seguir fingiendo. No podía seguir viviendo en esta mentira de perfección. Pero antes de enfrentarla, antes de derribar este castillo de naipes, necesitaba entender la dinámica que se había establecido en su ausencia. Necesitaba ver qué pasaba cuando él no estaba fingiendo estar ausente, cuando realmente estaba ausente. Necesitaba entender el papel de Camila. ¿Era solo una empleada eficiente? ¿O había algo más? Un instinto le decía que la noche anterior no había sido un incidente aislado, que esa relación entre los niños y la niñera era el resultado de meses, quizás años, de negligencia por parte de los padres biológicos, y tenía miedo de lo que podría descubrir. Pero sabía que no tenía otra opción. Tenía que quedarse, tenía que observar, tenía que desmantelar su propia vida pieza por pieza antes de poder reconstruirla. Si es que eso todavía era posible, después del desayuno. En lugar de ir a su estudio como era su costumbre, Eduardo caminó hacia la sala de juegos. Desde el pasillo podía escuchar voces. No el llanto de la noche anterior, sino risas. Risas claras, alegres, desinhibidas. Se detuvo, asombrado. No recordaba la última vez que había escuchado una risa genuina en esa casa. Se asomó sigilosamente por la esquina. La sala de juegos, llena de juguetes educativos costosos que nadie había usado realmente, estaba llena de vida. Camila estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, rodeada de bloques de colores y animales de peluche. Rafael y Gabriel gateaban a su alrededor, riendo mientras ella hacía voces graciosas para un oso de peluche que intentaba escapar de una torre de bloques. No había tensión en esa habitación. No había frío. Había calor. Había conexión. Camila no estaba trabajando en ese momento. No estaba mirando el reloj. No estaba cumpliendo un deber. Estaba feliz. Y los niños brillaban con esa felicidad. Reflejándola como espejos pequeños, Eduardo se quedó allí, invisible, observando la escena con una mezcla de fascinación y celos. Celos de que una extraña pudiera conectar con sus hijos de una manera que él jamás había podido. Celos de que sus hijos encontraran más alegría en un simple oso de peluche y una niñera sentada en el suelo que en cualquier cosa que él hubiera comprado jamás. Pero también sintió algo más. Una gratitud confusa y dolorosa. Gratitud de que alguien estuviera dando a sus hijos lo que él no podía. Pero entonces, algo interrumpió el momento. Elena pasó por el pasillo, con el teléfono en la oreja, hablando en voz alta sobre una subasta de caridad. El ruido de sus tacones y su voz estridente cortó la atmósfera mágica de la sala de juegos como un cuchillo. Rafael, que estaba a punto de alcanzar el oso de peluche, se detuvo bruscamente. Giró la cabeza hacia el pasillo, sus ojos se abrieron wide y lentamente se arrastró hacia atrás, escondiéndose detrás de las piernas de Camila. Gabriel hizo lo mismo, buscando refugio en el cuerpo de la mujer que los protegía. Camila reaccionó al instante. No dijo nada malo de Elena. No hizo gestos de desaprobación. Simplemente extendió sus brazos, creando una barrera física y emocional entre los niños y la madre que pasaba. «Está bien, pequeños», susurró Camila, con una voz suave que actuaba como un hechizo calmante. «Estamos aquí. Solo estamos jugando». Y mágicamente, el miedo desapareció de las caras de los niños. Volvieron a mirar el oso de peluche, volvieron a sonreír como si el peligro hubiera pasado. Elena ni siquiera se detuvo, ni siquiera miró hacia adentro. Siguió caminando, absorta en su mundo de superficialidades, completamente ajena al terror que su mera presencia había causado en sus propios hijos y al consuelo inmediato que habían encontrado en la empleada. Eduardo sintió una náusea repentina. Se giró y alejó del pasillo, incapaz de ver más. La evidencia era abrumadora. Él y Elena no eran solo malos padres, eran dañinos, eran la fuente de dolor en la vida de sus hijos. Y Camila era el antídoto, era el único ancla de estabilidad en un océano de caos emocional. Ese día, Eduardo tomó una decisión que cambiaría el curso de todo. Canceló todas sus reuniones. Apagó su teléfono. Se quedó en la casa. Quería verlo todo. Quería ser testigo de la realidad que había ignorado durante tanto tiempo. Se instaló en su estudio, pero dejó la puerta entornada, convirtiéndose en un espectador silencioso de la vida que se desenvolvía sin él. Escuchó la hora del baño. Escuchó las canciones de Canta a Mediodía. Escuchó las risas y los llantos, y cómo cada llanto era atendido casi antes de que comenzara de verdad por esa voz constante y tranquila de Camila. A medida que pasaban las horas, Eduardo comenzó a notar los detalles pequeños. Notó que Camila sabía exactamente qué temperatura quería la leche de Gabriel y cuál prefería Rafael. Notó que sabía distinguir el llanto de hambre del llanto de sueño o el llanto de dolor. Notó que el lenguaje de los niños con ella era fluido, una danza de sonidos y gestos que ella entendía perfectamente. Mientras tanto, él se dio cuenta de que, si se le presentara a uno de sus hijos ahora, no sabría ni siquiera cómo sostenerlo correctamente sin sentirse torpe. Al caer la tarde, la fatiga mental comenzó a pesar sobre Eduardo. Ver la realidad de su propia negligencia era agotador, pero la prueba de fuego aún no había llegado.
la noche, el momento del que todo el mundo hablaba en susurros. Si es que alguien se atrevía a hablar de ello. La hora de los llantos de terror. Eduardo decidió que esa noche no se escondría en el pasillo. Decidió que se enfrentaría a lo que fuera que pasara, pero de una manera diferente. Esperaría que Elena hiciera su acto diario y luego intervendría. O al menos, eso planeaba. Pero la vida, como suele suceder, tiene sus propios planes. Esa noche, Elena anunció que iría a una gala de beneficencia importante. No cenaré en casa, dijo, mientras se ponía los aretes de diamantes frente al espejo. Espero que los niños no me despierten mañana, tengo resaca segura. Y con un beso en el aire, se fue, dejando a Eduardo solo en la mansión con la niñera y los niños. Por primera vez, Eduardo se enfrentaba a la rutina nocturna sin el escudo de la ausencia de su esposa. Subió a la habitación de los niños justo cuando Camila estaba preparándolos para dormir. Se quedó en la puerta, una presencia imponente en un traje caro que se sentía completamente fuera de lugar en ese espacio íntimo y cálido. Camila se volvió al verlo. No pareció sorprendida ni asustada. Simplemente lo miró con sus ojos oscuros y calmados, esperando. «Puedo ayudar», dijo Eduardo, y la frase le sonó débil, patética. Camila hizo un gesto con la cabeza hacia una silla en la esquina. «Siéntese, señor Andrade. Por favor, no haga ruido. Están a punto de dormirse». Eduardo se sentó. Se sentía como un niño enviado a la rincón de castigo. Observó mientras Camila terminaba el cuento. Su voz era hipnótica, suave y rítmica. Los ojos de los gemelos se cerraron pesadamente, luchando contra el sueño, rendidos finalmente a la seguridad de su entorno. Cuando finally quedaron dormidos, Camila se levantó con cuidado. Caminó hacia la puerta, apagando la luz principal, dejando solo la lámpara de noche. «¿Por qué lloran todas las noches?», preguntó Eduardo en voz baja, incapaz de contenerse más. Camila se detuvo. Se volvió para mirarlo, y por primera vez, Eduardo vio una chispa de desafío en su mirada. «No lloran porque tengan pesadillas, señor Andrade», dijo ella, con una voz suave pero firme. «Lloran porque sienten la inestabilidad. Lloran porque saben, incluso tan pequeños, que las personas que deberían amarlos de forma incondicional los ven como una carga. Ellos no son tontos. Sienten el rechazo. Y lloran para pedir ayuda, para pedir que alguien se quede. Yo me quedo. Yo siempre me quedo. Y por eso dejan de llorar». Esas palabras fueron un espejo brutal. Eduardo no tuvo respuesta. No tenía defensa. Se quedó sentado en la oscuridad, escuchando la respiración de sus hijos, sabiendo que la mujer frente a él era más padre de lo que él jamás sería. Y en ese momento de silencio y vergüenza, la primera grieta real en la armadura de Eduardo Andrade comenzó a abrirse, preparando el terreno para el caos y la redención que estaba por venir. Las Palabras de Camila Flotteron en el Hermito de la Nursery, pesadas como bloques de granito. No lloran porque tengan pesadillas, lloran porque sienten el rechazo. Eduardo se quedó sentado en la oscuridad, inmóvil. Mientras el suave tic-tac del reloj de pared marcaba el paso de segundos que se sentían como siglos, escucha Camila alejarse por el pasillo, sus pasos suaves desvanecidos, diciéndolo solo con la culpabilidad y el silencio. Mir hacia las cunas. En la penumbra, puedo ver los perfiles pequeños de Rafael y Gabriel, respirando profundamente, en paz por fin. Por primera vez en mucho tiempo, Eduardo no los vio como herederos de su imperio, ni como extensions de su ego, ni como extras que vivan en su casa. Los vio como dos seres humanos vulnerables, solos en un mundo enorme y frío, dependiendo completamente de la bondad de extras porque su propia sangre los había faltado. Se levant con dificultad. Sus articulaciones erguidas, como si se hubiera envejecido días años en esa sola noche. Camin hacia la puerta y detuvo la mano en el pomo. Volví la cabeza una vez más hacia las cunas. Una parte de él quiere quedarse al sentarse en el suelo. Vigilar su sueño, protegerlos de los demonios que el y Elena haben invocado. Pero no sabemos hacerlo. No sabemos ser escudo. Se sentí intel,
un gigante torpe incapaz de navegar las aguas profundas de la paternidad real. Salí de la habitación y cerré la puerta suavemente. Con un clic que son como un disparo en el silencio de la mansión. El pasillo estaba vacío, pero para Eduardo, estaba lleno de fantasmas. Fantasmas de desayunos ignorados, de cenas en silencio, de llamadas telefónicas contestadas en medio de un balbucio infantil. Baj las escaleras, no como el dueño de la casa, sino como un intruso en su propia vida, esa noche. El sueño fue un lujo que Eduardo no pudo permitirse. Satum en la inmensa cama king size, mirando al dócil bordado que Elena había elegido en una tienda de antiquedades en Milán. El lado de ella estaba vacío y frío. La fiesta durara hasta las primeras horas de la mañana. Eduardo cerró los ojos, pero en lugar de oscuridad, vi en jeans la espalda erguida de su hijo dos de su madre, las lágrimas en los ojos de Camila, su propio reflejo en el espejo, un extra en un traje caro. A las 4 de la madrugada, se levant. No puedo seguir acostado, esperando que el dal llegara para comenzar a redimirse. Necesitaba hacer algo ahora. Necesitaba ver si podía romper la maldición que él mismo había creado. Se dirigí a la cocina. Era una sala de acero inoxidable y mármol. Más grande que muchos restaurantes, decidida para chefs profesionales, no para padres desesperados. Abrí el enorme refrigerador industrial. Estaba lleno de productos gourmet, quesos importados, caviar, frutas exóticas cortadas en formas geométricas perfectas. Pero en una esquina, en una estantera dedicada, vio los frascos de papilla, las fórmulas infantiles y los biberons esterilizados. Especuaron de funcionalidad en un refrigerador de lujos parejo una metáfora de toda su vida. Los niños estaban all presentes, pero relegados a una anciana, eclipsados por los excesos de los adultos. Eduardo tomó un biberón. Ley las instrucciones en el frasco de fórmula como si estuviera leyendo un contrato legal completo. Medir el agua, calentarla a cierta temperatura, mezclarla sin grumos. Parejo una tarea sencilla, pero para él, era química avanzada. Puso agua en una jarra y la metí en el microondas. El zumbido del electrodoméstico fue el único sonido en la casa. Cuando sac la jarra, el agua hervía, demasiado caliente. Eduardo la miró con frustración. ¿Cómo era posible que no pudiera calentar agua sin estropearla? Apoyó las manos en la encimera for y respirar hondo. Comete. Se dio es mismo. Esto no es una fusión empresarial. Es solo un biberón. Intent de nuevo, esta vez con más cuidado. Midiendo el tiempo, tocando el vaso con la yema de los dedos. Cuando la temperatura la parece correcta o al menos, no escaldante verde el polvo. Agit el biberón, el cuido blanco girando en remolino. Se sienta extra, de pie en su cocina de decidar a las 5 de la mañana, vestido con pantuflas de seda y un robe.
agitando un vibran infantil con la misma intensidad. Con la que agitaba un martini en una reunión de negocios. Pero había una diferencia. Este martini importaba. Esta era su primera ofrenda de paz en una guerra que él había comenzado. Subí las escaleras con el vibran en la mano, tratando de no hacer ruido, como un ladrón que devuelve lo que ha. Llega la puerta de la nursery. Estaba cerrada. Escucha atentamente. Silencio. Abrí la puerta suavemente. La habitación estaba bada por la luz grisácea del amanecer que se filtraba a través de las cortinas. En el salón junto a la cuna de Gabriel estaba Camila. Se había quedado dormida. Su cabeza descansaba incómodamente contra el respaldo. En su regazo descansaba un libro de cuentos infantil, abierto en una página de colores brillantes. No parecía una empleada doméstica cansada en ese momento. Parecía una estatua de mármol dedicada a la vigilancia, una guardiana eterna. Eduardo se detuvo, sorprendido por la escena. Se había acostumbrado a ver a la gente servindol, moviéndose a su antojo, respondiendo a sus necesidades. Ver a Camilo durmiendo mientras protegía sus hijos, lo conmovió profundamente. Se dio cuenta de que mientras él dormía en su colchón de espuma viscoelástica, ella había estado despierta, velando el sueño de los gemelos, absorbiendo el miedo que ellos sentían. De repente, Gabriel se movió en la cuna. Hizo un pequeño sonido, un quejido prematuro de hambre. Eduardo se tense. Camila no se despierta. El niño se agita más. El quejido se convierte en un llanto suave. El corazón de Eduardo comienza a latir fuerte. Aquí estaba su momento. Su oportunidad de intervenir antes de que llegara la ayuda profesional. Se acerca a la cuna. Gabriel lo mira con ojos entornados, llorando, buscando el consuelo habitual. Eduardo se inclina. Hola, pequeño susurra, su voz temblando ligeramente. El niño de delirar por un segundo, sorprendido por la voz nueva, el tono más grave. Pero luego, al reconocer la figura masculina, desconocida en el ritual nocturno, su cara se erguía sold en gritos fuerte, desesperado. Nico. No era el miedo alieno, era el miedo a lo desconocido. Un padre que siempre había sido una sombra lejana, Eduardo sentí el rechazo como una puñalada. Pero esta vez no se retiró. Record lo que Camila había dicho, ellos sienten el rechazo, pero también sienten tu inseguridad. Apoya una mano en el pecho del niño, tratando de transmitir calma a través de la palma de su mano. Es bien, Gabriel. Soy yo. Soy tu pap. El niño lloraba más fuerte, retorciéndose. Eduardo se sentía perdido. Deber levantarlo. Deber llamar a Camila. El vibran en su otra mano la pareció ridículo, un prop inútil. Justo cuando estaba a punto de ceder. De despertar a la niña y admitir su derrota, una mano suave toca su hombro. Segur. Camila estaba de pie detrás de él, frotando los ojos, pero completamente alerta.
No la pregant que estaba haciendo all. No la riga por haber despertado al niño. Simplemente vaya al bibern en su mano y comprendí todo, jello. Dio ella suavemente, tomando al bibern de su mano. Eduardo se apart, sintiendo nuevamente al alumno que ha suspendido el examen. Camila se inclina sobre la cuna. No agar al niño inmediatamente. Primero, la habla. Esa misma melodía suave, híptica, que Eduardo había escuchado la noche anterior. Mi amor, ya estamos aquí. No lors. El hambre se va. Gabriel consolante, recognizing la voz, la seguridad. Entonces, ella lo levanta con una fluidez natural. Apoyando la cabeza del bebé en su brazo, y lo ofrece el biberón que Eduardo había preparado. El niño se aferra el y comienza a beber avidamente. Camila mira Eduardo. Por primera vez, no hubo juicio en sus ojos. Solo una especie de comprensión paciente. Estaba demasiado caliente, dijo Camila, salando al biberón con una sonrisa suave. La PRX Aves, ponga la jarra en un bol con agua fría. Bajo la temperatura más rápido y no quema. Eduardo asentí, avergonzado. Lo intent, dijo él, su voz apenas un susurro. Es que lo intent, señor Andrade, respondí ella, mirando al bebé comer. Es el primer paso. Y es el paso más difícil. Se quedó en silencio un momento, alimentando a Gabriel. Mientras el sol naciente comenzaba a iluminar la habitación con tonos dorados y rosados. Ellos no esperan que sea perfecto, Sir Eduardo. No esperan que sepa todo de inmediato. Solo esperan que esté presente. Que cuando lo miren, ven que usted los ve ellos. No a través de un teléfono, no a través de una puerta. Que realmente los ve. Esas palabras calarán más profundo que cualquier consejo de negocios. Verlos. Eduardo mira a Rafael, que endorme en la otra cuna. Se acerca y mira su cara de cerca. Realmente observando las pestas largas, la pequeña boca entreabierta, el ritmo suave de su respiración. Veo una persona, no un activo. Los días siguientes se convirtieron en una extraña danza de aprendizaje para Eduardo. Canceló una gira por Asia. Delegó reuniones importantes a sus vicepresidentes. Se quedó en la casa. Al principio, su presencia era incómoda, como un elefante en una tienda de campaña. Camilla tenía que recordarle constantemente que no usara zapatos con tacones en la alfombra de la sala de juegos, que no hablara por teléfono en voz alta cerca de las cunas, que no intentara entretener a los niños con películas de acción en la televisión de la sala. Eduardo sentía la frustración de alguien que siempre ha sido el jefe, de repente convertido en el novato más torpe. Pero con cada frustración también venía una pequeña victoria. Una mañana logró cambiar el pañal de Gabriel sin que se le cayera todo al suelo. Otra tarde, construyó una torre de bloques que se mantuvo en pie durante 3 minutos enteros antes de que Rafaela derribara con una carcajada. Sin embargo, este periodo de luna de miel doméstica no podía durar para siempre bajo el techo de los Andrade. La realidad externa comenzó a colarse a través de las grietas de su nuevo santuario. Elena había vuelto de la gala de madrugada, y cuando despertó al mediodía, su humor era venenoso. Encontró a Eduardo en la cocina, no frente a su computadora portátil, sino cortando fruta para los niños en trozos pequeños,
La escena le pareció absurda y perturbadora. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, su voz cargada de desdén. Eduardo levantó la vista, sosteniendo un cuchillo y un plátano. Preparando el almuerzo, respondió con calma, una calma que no sentía. Elena se rió, un sonido seco y carente de humor. Dios mío, Eduardo, ¿de repente te has convertido en el padre del año? ¿O es esto alguna especie de crisis de la mediana edad? Tienes empleados para eso. Tienes a ella para eso. Dijo la palabra a ella como si fuera una enfermedad contagiosa. Camila me está enseñando, dijo Eduardo, poniendo el plátano en el plato. Necesito aprender cómo cuidar a mis hijos, Elena. Alguien tiene que hacerlo. El comentario fue un dardo directo, y Elena lo sintió. Sus ojos se estrecharon. ¿Qué insinúas?, espetó, avanzando hacia él. Estoy insinuando que nuestros hijos tienen miedo de ti, dijo Eduardo, y al decirlo en voz alta, sintió una liberación terrorífica. He visto cómo reaccionan cuando entras. He visto cómo se esconden. No es normal, Elena. Algo está mal. Elena se quedó inmóvil por un segundo, y luego su cara se transformó. La máscara de la esposa socialita se cayó, revelando la mujer amargada y furiosa que vivía debajo. ¿Te atreves a juzgarme a mí?, susurró, gritando apenas por encima de un susurro. Tú, que nunca has estado aquí, tú, que los has tratado como muebles durante todo este tiempo, ahora de repente eres el experto en crianza porque has pasado 2 días jugando a ser ama de casa. No sabes nada de lo que he sacrificado, no sabes la presión que soporto. Si ellos están perturbados, quizás es porque heredaron tu frialdad, no la mía. El argumento estalló, rompiendo la frágil paz que Eduardo había comenzado a construir. Elena no estaba dispuesta a aceptar su culpa, y menos aún dispuesta a permitir que Eduardo cambiara las reglas del juego. Si él comenzaba a ser un padre presente, entonces su propia ausencia se haría más evidente, más condenable. Su defensa no era lógica, era egoísta. Estás arruinando todo, dijo ella, volviéndose para salir. Si empiezas a mezclarte con la clase trabajadora, a perder tu dignidad por unos pañales, ¿qué pensarán nuestros socios? ¿Qué pensarán mis amigas? Tenemos una imagen que mantener, Eduardo. No puedes tirarla por la borda porque de repente sientes culpa. Y salió de la cocina, dejando a Eduardo con el plátano cortado y una sensación de pesadumbre. Se dio cuenta de que Elena no solo no iba a cambiar, que ella iba a luchar activamente contra cualquier cambio que le intentara hacer. Su estatus, su imagen, era más importante para ella que la salud mental de sus propios hijos. La tensión en la casa aumentó drásticamente durante los días siguientes. Se convirtió en un campo de batalla silencioso. Elena comenzó a sabotear sutilmente los esfuerzos de Eduardo. Si él planeaba una tarde en el jardín con los niños, ella programaba una visita inesperada de decoradores o arquitectos, obligándolo a trabajar. Si él intentaba poner a los niños a dormir, ella insistía en que la música clásica estaba demasiado alta o demasiado baja, creando un ambiente de estrés. Pero lo peor no era lo que hacía, sino lo que decía. Comenzó a hacer comentarios sobre Camila, no directamente a ella, sino a Eduardo, y delante del personal de la casa. Se ha notado que la niñera está un poco demasiado cómoda, dijo un día durante el almuerzo, con una sonrisa venenosa. Casi parece que cree que esta casa es suya. Últimamente llevo escuchando que los niños la llaman Mila. Es inapropiado, ¿no crees? Confunde los límites. Eduardo sabía lo que estaba haciendo. Estaba sembrando semillas de duda. Estaba tratando de hacer que Eduardo viera a la única persona que lo estaba ayudando como una amenaza. Y lo que era aterrador era que, en una pequeña parte de su mente, formada por años de elitismo, las semillas estaban echando raíces. ¿Era Camila demasiado cercana? ¿Estaba usurpando su lugar? Una noche, Eduardo encontró a Camila durmiendo en la silla de la Nessie nuevamente, esta vez con Rafael en brazos. La escena era tierna, pero la mirada de Elena desde la puerta, que había aparecido de la nada, era gélida. Mira eso, susurró Elena al oído de Eduardo. Parece la Virgen María tan santa y sacrificada. Pero recuerda, Eduardo, ella hace esto por un salario. Nosotros pagamos por ese amor. No es real. Es una transacción. Las palabras de Elena eran veneno, pero hubo algo en su tono, algo astuto, que puso a Eduardo en guardia. Elena no estaba solo celosa, estaba planeando algo. Eduardo podía sentirlo en el aire, como la electricidad estática antes de una tormenta. La paz que había encontrado era temporal, y la guerra por el control de la familia y por la custodia del corazón de sus hijos estaba a punto de comenzar de verdad. La calma relativa que Eduardo había comenzado a disfrutar se rompió un martes por la tarde, no con un grito, sino con el sonido suave y elegante del papel, siendo cortado por una carta abierta. Todo comenzó de manera inocente. Eduardo estaba en el jardín, sentado en la grasa, algo impensable para él hace solo unas semanas. Rafael y Gabriel estaban gateando a su alrededor, y por primera vez, él era el centro de su mundo. Camila estaba cerca, observando con una sonrisa tranquila, lista para intervenir si era necesario, pero dejando que el padre tomara la iniciativa. De repente, Gabriel se detuvo frente a Eduardo. Se apoyó en las piernas de su padre, lo miró a los ojos con una intensidad sorprendente para un bebé y abrió la boca.
Pa, dijo el niño con voz clara y deliberada. El corazón de Eduardo se detuvo. Era un sonido simple, 2 sílabas, pero para él era más estruendoso que cualquier ovación en una conferencia internacional. Extendió las manos, emocionado, queriendo atrapar ese momento, grabarlo en su memoria para siempre. Sí, dijo Eduardo, con la voz quebrada por la emoción. Papá. Soy tu papá. Pero entonces, Gabriel giró la cabeza, miró hacia Camila, extendió sus brazos hacia ella y dijo con más claridad y más afecto: Mila. La palabra flotó en el aire. Eduardo sintió un pinchazo en el pecho, una mezcla de orgullo y una punzada aguda de celos. El niño lo había reconocido, sí, pero la palabra Mila, el nombre de la niñera, estaba cargada de un peso emocional que papá aún no tenía. Para Gabriel, Mila significaba seguridad, comida, consuelo, amor. Papá era solo un nombre nuevo, un experimento interesante. Camila se ruborizó y bajó la vista, incómoda, sabiendo que ese pequeño momento era un detonador oculto, desafortunadamente. Ese detonador no pasó desapercibido para los ojos que los observaban desde la ventana del segundo piso. Elena estaba allí con una copa de vino en la mano, mirando hacia abajo como una reina, observando a sus súbditos desde la torre. No vio la escena conmovedora de un padre y sus hijos. Vio una usurpación. Vio a su hijo, llamando Mila a una empleada, mientras el padre biológico celebraba las migajas de afecto que le ofrecían. La humillación se mezcló con su cálido resentimiento. Elena bebió el resto de su vino de un trago. Había tolerado la intervención de Eduardo hasta ahora, pensando que era una fase pasajera, un capricho de culpa de un hombre rico. Pero esto era una amenaza directa para su posición. Si los niños amaban más a la niñera que a la madre, entonces Elena ya no era necesaria. Y si no era necesaria, podía ser reemplazada. Y eso, en la mente de Elena, era una declaración de guerra. A la mañana siguiente, la atmósfera en la casa había cambiado de nuevo. El aire estaba cargado, denso, como antes de una tormenta eléctrica. Eduardo bajó al desayuno, sintiéndose extrañamente ligero, a pesar del incidente del día anterior. Había escuchado a sus hijos decir su nombre. Era un comienzo, pero al entrar en el comedor, encontró a Elena sentada en la cabecera de la mesa, impecablemente vestida, con una expresión que no había visto en su cara antes, determinación fría y calculadora. Frente a su lugar no había periódico ni revistas de moda. Había un sobre de papel grueso, de color crema, con el sello de un bufete de abogados prestigioso sellado en cera roja. Siéntate, dijo Elena, sin mirarlo. Su voz no tenía el habitual tono quejumbroso. Era plana, metálica. Tenemos que hablar sobre el futuro de esta familia. Eduardo se sentó, mirando el sobre con recelo. ¿Qué es esto?, preguntó. Elena empujó el sobre hacia él con la punta de sus dedos manicurados. Ábrelo. Eduardo tomó el sobre. El papel pesaba en sus manos. Rompió el sello y sacó las hojas. Eran documentos legales, llenos de jerga jurídica compleja, pero los encabezados eran claros como el agua. Petición de divorcio y evaluación de entorno doméstico. Eduardo comenzó a leer, y a medida que sus ojos bajaban por el párrafo, sentía que el suelo se abría bajo sus pies. No era un divorcio normal. Elena no estaba pidiendo la custodia de los niños. De hecho, en el documento, ella cedía la custodia total a Eduardo, dada la incapacidad de la madre para lidiar con el estrés de la crianza. Pero había una cláusula adicional, escondida entre las líneas densas, que le cortó la respiración. El documento citaba un ambiente doméstico inestable y perjudicial causado por influencias externas no familiares. Alegaba que la presencia excesiva e inapropiada de la empleada doméstica estaba causando confusión de roles y alienación parental en los niños. No nombraba a Camila directamente, pero describía su comportamiento con precisión quirúrgica, sujetos que actúan como figuras parentales sin la autoridad biológica legal, socavando la jerarquía familiar natural. El documento exigía que, como condición para el divorcio amistoso y para evitar una batalla pública que mancharía la reputación de la familia y, por ende, el precio de las acciones de su empresa, esa influencia externa debía ser eliminada inmediatamente. En otras palabras, despidan a la niñera o destruiré tu nombre públicamente. Eduardo levantó la vista de los papeles, atónito. ¿Esto es lo que parece?, preguntó, su voz temblando de ira. Estás usando a los niños, usando mi propia reputación, para despedir a la única persona que los cuida. Elena se inclinó hacia adelante, sus ojos brillantes con una crueldad fría. No te confundas, Eduardo. No me importa quién cuide a los niños. Podemos contratar a 5 niñeras si quieres. A 10. Pero no voy a permitir que una criada con delirios de grandeza se apodere de esta casa. ¿Sabes lo que dicen las personas en el club? Se ríen de ti. Dicen que tu mujer te abandonó y ahora estás siendo manipulado por la sirvienta. Es patético. Es indigno de un Andrade. Estoy haciendo esto por nosotros, por nuestra dignidad.
Eduardo sintió la sangre subir a su cara. Nuestra dignidad, exclamó, levantándose de golpe y volcando la silla. ¿Tú hablas de dignidad cuando nuestros hijos tienen miedo de ti? ¿Tú hablas de dignidad cuando una mujer que gana el mínimo salario es una mejor madre que tú jamás lo serás? Elena se mantuvo imperturbable. Tomó un sorbo de café y se limpió la boca con una servilleta de lino. Ten cuidado, Eduardo. Tienes mucho que perder. Tu empresa está a punto de salir a bolsa en mercados asiáticos. Los inversores son conservadores. No les gusta el escándalo. Si esto va a juicio, si esto se hace público, los periódicos no hablarán de una mala madre. Hablarán de un hogar roto, de un padre negligente y de un lío emocional que asusta a los socios. Puedo hundir el precio de tus acciones en un 20% en una semana. Despídela y mantén nuestras apariencias. Es un precio pequeño por tu imperio. El silencio que siguió fue absoluto. Eduardo estaba atrapado. Era el dilema clásico del hombre de negocios. Poder versus moral. Elena lo había acorralado perfectamente. Conocía su talón de Aquiles, su orgullo y su miedo a perder el control que tanto le costó construir. Si se quedaba con Camila, se arriesgaba a un escándalo público masivo que podría destruir todo lo por lo que había trabajado. Y posiblemente alejaría a sus hijos de él en una batalla legal sucia. Si la despedía, salvaría su imperio, su dinero, su estatus, pero traicionaría a sus hijos y a la mujer que les había devuelto la vida. Se quedó de pie, respirando con dificultad, sintiendo el peso del sobre en sus manos. En ese momento, la puerta del comedor se abrió. Era Camila. No había escuchado la discusión, pero sentía la tensión en la casa como un perro siente una tormenta. Entró con Rafael en brazos y a Gabriel de la mano, listos para el desayuno. Se detuvo en seco al ver la escena. La silla volcada, Eduardo pálido y temblando de ira, Elena sentada con una sonrisa de victoria sutil en los labios. Camila no era tonta. Trabajaba para los ricos el tiempo suficiente para reconocer el olor de la traición y la destrucción inminente. Sus ojos se encontraron con los de Eduardo. En ellos no había miedo por su propio trabajo, había miedo por los niños. Sabía que si ella se iba, este hogar se convertiría en un frise emocional otra vez. Señor Andrade, dijo Camila, su voz suave pero firme, rompiendo el hechizo del enfrentamiento. Rafael no ha desayunado y está un poco irritable. Eduardo la miró. Vio la confianza del niño en los brazos de ella, la forma en que Gabriel se apoyaba en su pierna. Vio el amor que él no había podido ganar todavía. Y luego miró a Elena, quien observaba a Camila con desdén como si fuera una mancha en una alfombra cara. Eduardo sabía que tenía que tomar una decisión que definiría quién era realmente. No como un hombre de negocios, sino como un ser humano. Podía ceder al chantaje de su esposa, proteger su dinero y perder su alma. O podía luchar. Cerró los ojos por un segundo. Escuchó el palpa y el mila de Gabriel en su mente. La elección no debería haber sido difícil, pero el miedo era paralizante. Camila, dijo Eduardo, y su voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. Lleva a los niños a la cocina, por favor. Camila lo miró intensamente, leyendo la lucha interna en su rostro. Asintió lentamente. Sí, señor. Se giró y salió, llevándose con ella la única luz real de la habitación. Cuando la puerta se cerró, Eduardo se volvió hacia Elena. Tiró los papeles sobre la mesa. No voy a despedirla, dijo, con una voz que ganaba fuerza con cada palabra. Harás lo que tengas que hacer, Elena. Pero no romperé esta familia por tu vanidad. La sonrisa de Elena se desvaneció, reemplazada por una máscara de hielo puro. Estás equivocado, Eduardo, dijo ella, poniéndose de pie con lentitud. Crees que has elegido el bien, pero acabas de firmar tu propia sentencia. Verás qué rápido el mundo puede volverse en tu contra cuando dejas de ser útil. Y salió de la habitación, dejando a Eduardo solo con los documentos legales que pronto se convertirían en las noticias de primera página en todo el país. La guerra había comenzado oficialmente, y Eduardo sabía que las batallas siguientes no se librarían en pasillos oscuros, sino en los tribunales y en la prensa, y que el terreno más peligroso no sería su cuenta bancaria, sino el corazón de sus hijos. La tormenta que se avecinaba no era una metáfora, era un huracán real que estaba a punto de arrasar con la frágil paz que habían construido. Y Eduardo, por primera vez en su vida, no tenía un plan de contingencia. Solo tenía fe y la esperanza de que el amor de una mujer sin poder pudiera resistir el ataque del dinero y la influencia de una mujer sin corazón. Las 48 horas siguientes a la decisión de Eduardo de desafiar a Elena transcurrieron en una calma tensa, similar al silencio que se siente en el ojo de un huracán. Elena no gritó más. No discutió, simplemente desapareció de la vida cotidiana de la casa. Empacó sus maletas con una eficiencia fría y se mudó a la residencia de la familia en la costa, dejando a Eduardo con la mansión, los niños y la sensación inquietante de que la paciencia se había agotado. Eduardo intentó mantener una rutina normal para los gemelos.
pero el peso del peligro inminente pendía sobre él como una espada de Damocles. Cada vez que sonaba su teléfono, sentía un tirón en el estómago. Sabía que Elena no había hecho esa amenaza a la ligera. Cuando una mujer como ella es desafiada públicamente, no ataca con puños. Ataca con cirugía precisa y letal, diseñada para destruir la reputación sin ensuciar sus propias manos. El golpe llegó no en forma de una denuncia legal, sino a través del zumbido inofensivo de una notificación en la tablet de Eduardo en medio de una reunión de trabajo. Era un enlace a un blog de chismes de la alta sociedad, uno de esos sitios web venenosos que viven de la desgracia de los ricos. El titular era grande, rojo y escandaloso: el imperio Andrade se hunde, escándalo de amor prohibido entre el magnate y la neni. Eduardo hizo clic en el enlace y su sangre se congeló. El artículo no contaba la historia de un padre aprendiendo a amar a sus hijos. Contaba una ficción retorcida y sórdida. Describía a Elena como una víctima abandonada por un esposo obsesionado con una empleada doméstica manipuladora. Hablaba de influencia indecorosa, de lazos inapropiados y sugería, sin decirlo explícitamente, que la relación entre Eduardo y Camila era física y romántica, que los gemelos eran meros peones en el juego de una sirvienta ambiciosa que había hechizado al jefe. Las fotografías que acompañaban al artículo eran aún más devastadoras. Eran fotos tomadas con lentes de largo alcance, fotos que Eduardo ni siquiera sabía que existían. Había una de él y Camila en el jardín con los niños, tomada desde la cerca de la propiedad. En ella, Camila le estaba limpiando una mancha de la mejilla a Eduardo. Un gesto de afecto maternal y natural, pero recortado y enmarcado por el blog, parecía una caricia íntima de amantes. Otra foto mostraba a Camila, saliendo de la casa, con las compras de la semana, acompañada por el chofer, con el titular sugiriendo que estaba gastando el dinero de la familia en lujos personales. La narrativa estaba completa. Eduardo ya no era un padre redimido. Era un hombre viejo y rico, débil y seducido, que estaba destruyendo su familia por una aventura barata. El impacto fue inmediato y bruto. Apenas unas horas después de la publicación, el teléfono de Eduardo comenzó a sonar sin descanso. No eran llamadas de consuelo, eran llamadas de socios, inversionistas y miembros de la junta directiva. El tono había cambiado de respeto a preocupación, y de preocupación a desdén. Eduardo, dijo la voz de su socio más antiguo, Roberto, sin ni siquiera saludar. ¿Qué está pasando? Las acciones están cayendo un 4% desde que salió esa noticia. Los inversores de Tokio están nerviosos. No podemos tener este circo mediático justo antes de la expansión asiática. Necesitamos estabilidad. No podemos tener al personal doméstico manchando el nombre de la marca. Roberto no dijo despídela, pero el mensaje estaba claro: arregla el desastre o te arreglaremos a ti. Eduardo colgó el teléfono, sintiendo el suelo ceder bajo sus pies. Se dirigió a la ventana de su oficina en el centro de la ciudad, mirando abajo hacia el tráfico incesante. Durante toda su vida, había construido muros a su alrededor. Muros de dinero, de poder, de respeto. Ahora, esos muros estaban siendo demolidos por unas simples palabras en una pantalla. Y lo peor era que no era él quien estaba sufriendo el daño principal. Era Camila. Él podía soportar que lo llamaran mujeriego o débil. Tenía la piel gruesa de un hombre de negocios. Pero Camila era una persona privada, una mujer honesta que solo quería cuidar a unos niños. Ahora, su nombre estaba siendo arrastrado por el barro, expuesta al juicio de miles de extraños que no sabían nada de su bondad. Esa noche, Eduardo regresó a la mansión más tarde de lo habitual. La casa estaba oscura y silenciosa, excepto por la luz tenue que provenía de la cocina. Entró y encontró a Camila calentando leche para los gemelos. Se veía cansada, pero cuando lo vio, sonrió. Esa sonrisa, que solía calmarlo, ahora le pareció dolorosa. Ella no sabía. Ella no tenía idea de que el mundo exterior la estaba demonizando. Eduardo se sintió invadido por una vergüenza repentina y abrasadora. Se sintió sucio, como si hubiera traído la contaminación de la ciudad a este santuario limpio. Camila le ofreció el plato con la cena que le había guardado. Señor Andrade, está frío, pero lo puedo calentar si quiere, dijo con su habitual dulzura. Eduardo miró el plato y luego la miró a ella. Por un segundo, un pensamiento oscuro y horrible cruzó su mente, un pensamiento plantado por las semillas venenosas de Elena y el artículo. Si ella no estuviera aquí, todo esto terminaría. Si ella se va, las acciones subirán, Elena se callará y mi vida volverá a ser perfecta otra vez. La idea le pareció tentadora por una fracción de segundo. La facilidad de la rendición. El camino de menor resistencia. Pero entonces, miró hacia la sala de estar, donde Rafael y Gabriel estaban durmiendo en sus portabebés cerca de la calefacción. Si Camila se iba, ¿quién los consolaría? ¿Quién entendería sus llantos? Él no. Aún no estaba listo. La tentación se transformó en culpa, y la culpa se transformó en ira. Ira contra Elena, ira contra el mundo, ira irracional contra Camila por ser la causa involuntaria de todo este caos.
No quiero nada, dijo Eduardo con aspereza, evitando el contacto visual. Su voz sonó más dura de lo que pretendía. Camila se congeló, sorprendida por el tono. ¿Está bien, señor?, preguntó, preocupada. Solo, necesito espacio, dijo Eduardo, subiendo las escaleras corriendo, escapando de su propia culpa. Se encerró en su estudio y vertió un whisky, bebiéndolo de un trago, intentando ahogar la voz de la razón que le gritaba que estaba equivocado. Se sentía atrapado entre dos fuegos, el amor por sus hijos y la destrucción de su legado. Al día siguiente, la situación se deterioró aún más. Cuando el chofer llevó a los niños y a Camila al parque para su paseo habitual, un grupo de páparos y los esperaba afuera. No eran muchos, quizás 3 o 4, pero para Camila, que vivía una vida tranquila y privada, debió sentirse como un ejército. Empezaron a gritar preguntas, flechiciegos disparando desde todos lados. Camila, ¿es verdad que estás saliendo con el jefe? ¿Qué le dirás a los niños cuando se sepa la verdad? Elena sabe todo. Camila, protegiendo a los gemelos con su propio cuerpo, intentó cubrir sus caras, empujando el carrito hacia la entrada de la casa. Temblando de miedo, los niños, asustados por los gritos y las luces, comenzaron a llorar. Eduardo vio todo desde la ventana del segundo piso. Vio el terror en la cara de Camila. Vio a sus hijos llorando, asustados por monstruos con cámaras. Algo se rompió dentro de él. La vergüenza y la duda se evaporaron, reemplazadas por una furia blanca, pura y protectiva. Bajó las escaleras de 3 en 3, salió por la puerta principal y se interpuso entre los páparos y su familia. «Aléjense», gritó con una voz que no necesitaba micrófono. «Están asustando a unos niños. Salgan de mi propiedad ahora o llamaré a la policía y haré que los arresten por allanamiento y acoso». Su estatura, su ropa oscura y elegante y la furia absoluta en sus ojos hicieron efecto. Los fotógrafos, que esperaban un hombre tímido y apocado, vieron al magnate depredador que habían temido en las salas de juntas. Se retiraron murmurando, pero Eduardo sabía que no habían terminado. Habían conseguido sus fotos. Habían conseguido su reacción. Cerró la puerta pesada y se giró. Camila estaba contra la pared, con los niños en brazos, llorando suavemente, tratando de calmarlos. Eduardo se acercó, sintiéndose el hombre más miserable del tierra. Se arrodilló frente a ellos. «Lo siento», susurró, tocando el hombro de Camila. «Lo siento mucho. Esto es mi culpa. Yo debería haber protegidolos mejor». Camila lo miró con los ojos rojos e hinchados, pero no había reproche en su mirada, solo una tristeza profunda. «Señor Eduardo», dijo ella, con voz temblorosa, «mire lo que está pasando. Mire cómo sufren ellos. No soporto ver a los niños así. Y no soporto que mi nombre, que mi presencia, esté destruyendo su hogar, su vida». Hizo una pausa, y las palabras que siguieron fueron las que Eduardo más temía escuchar. «Si mi salida es lo que se necesita para que esto pare, para que dejen de perseguirnos, me iré. Iré esta misma noche. Por los niños». El silencio en el hall de entrada fue ensordecedor. Camila le estaba ofreciendo una salida, la solución fácil que él había considerado la noche anterior con su whisky. Ella estaba dispuesta a sacrificar su propio corazón, el amor que sentía por Rafael y Gabriel, para salvarlos del dolor de este escándalo. Eduardo la miró, vio la sinceridad en su sacrificio, y en ese momento se dio cuenta de que, si ella se iba, Elena ganaría. La mentira ganaría, la frialdad ganaría, y sus hijos crecerían sabiendo que el amor se puede negociar y descartar cuando las cosas se ponen difíciles. «No», pensó, «no permitiré que el mundo me diga cómo amar a mi familia». Se puso de pie tomando una decisión que cambiaría el curso de la batalla. «No», dijo Eduardo con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. «No te vas, Camila. Elena piensa que puede usar la vergüenza para controlarme. Piensa que me importa más lo que piensan los extraños que la felicidad de mis hijos. Se equivocó. Si tienes que irte, nos vamos contigo. Todos juntos». Camila lo miró confundida. «¿Qué quiere decir, señor?». Eduardo miró hacia la escalera, hacia la vida que estaba dejando atrás. «Quiero decir que vamos a salir de esta ciudad. Vamos a ir a la casa del lago. Nadie nos conoce allí. Dejaré el teléfono apagado. Dejaré la empresa en manos de la Junta por una semana. Dejaré que el mundo grite, pero yo no estaré aquí para escucharlo. Vamos a proteger a nuestra familia, Camila. No importa el costo». Eduardo había decidido retirarse del campo de batalla de la opinión pública para salvar lo que realmente quedaba de su mundo. Pero mientras tomaba esa decisión, no sabía que Elena, observando desde la distancia, ya estaba preparando el siguiente movimiento, un movimiento que no atacaría su reputación, sino su libertad. La partida de la mansión Andrade no fue la salida gloriosa de un rey hacia su exilio, ni la escena dramática de una película de Hollywood. Fue una retirada silenciosa, casi avergonzada, llevada a cabo bajo el manto de la oscuridad. Eduardo ordenó a su chofer que usara el SUV negros sin distintivos, el mismo que usaba para transportar documentos confidenciales o dinero en efectivo. No hubo maletas de Louis Vuitton, ni armarios llenos de ropa. Solo se llevaron lo esencial, ropa para los niños, pañales, alimentos y unos pocos cambios de ropa para los adultos. Mientras el coche salía por la puerta trasera de la propiedad,
Eduardo miró por la ventanilla electrocrómica. La mansión, ese monumento a su éxito y a su fracaso, se alejaba en la oscuridad. Se sentía como un traidor abandonando el barco, pero sabía que el barco ya se había hundido hacía mucho tiempo. Lo que llevaba en ese coche de a Camila, a Rafael y a Gabriel no era carga, era el único tesoro real que le quedaba. El viaje hacia la casa del lago, una propiedad aislada en las montañas a 3 horas de la ciudad, transcurrió en un silencio casi religioso. Dentro del coche, el mundo exterior de escándalos, juicios y acciones versátiles no existía. Solo había el suave ronroneo del motor y la respiración rítmica de los gemelos, que finalmente así habían cuidado dormidos agitados por el lento y la emoción del día. Eduardo conducía sus manos apretando el volante con fuerza, como si quisiera exprimir respuestas al cuero. Camila estaba en el asiento trasero, vigilando el sueño de los niños. De vez en cuando, sus ojos se encontraban con los de Eduardo en el retrovisor. En esas miradas silenciosas, no había necesidad de palabras. Había un pacto tachido. Estamos juntos en esto. No importa lo que pase, la casa del lago no era la mansión de la ciudad. Era una estructura de madera y piedra, construida décadas atrás como un refugio de casa, antes de que el dinero de la familia permitiera lujos arquitectónicos. Olía a humedad, a pino viejo y abandono. Cuando Eduardo abrió la pesada puerta de roble, el aire que salió al encuentro estaba frío, pero limpio. No había el olor a desinfectant ni perfumes caros. Había olor a naturaleza. Encendió las luces. El mobiliario era antiquado, cómodo pero desgastado. No había cuadros valorados en milones en las paredes, ni jirones de cristal de Murano en las mesas. Era una casa vieja esperando ser la nada de vida, no de decoración. Para Eduardo, que siempre había medido su valor en metros cuadrados y precio de mercado, el lugar le pareció pequeño y humilante al principio. Pero luego vio a Camila llevar a los niños dormidos hacia la habitación principal, la única que tenía calefacción central funcionando, y sintió una paz extraña. Aquí no había nada que prodigar. No había imágenes que mantener. Solo estaban el aloes los primeros 2 días en la casa del lago transcurrían en una niebla de rutina primitiva y reconfortante. Sin servicio de limpieza, sin chefs, sin niñeras extras. Era solo Eduardo, Camilo y los niños. El magnate de las finanzas, el hombre que movía milones con un clic, aprendió a lavar platos a mano, sintiendo el agua fría mordisquear sus dedos, una sensación que le recordaba dolorosamente que era humano. Aprendió a encender la chimenea, luchando con la leña hasta que las llamas naranjas cobraran vida, calentando la sala de estar con un calor real, no artificial. Mientras él hacía estas tareas mundanas, algo comenzó a cambiar dentro de él. El ruido constante de su mente, las gráficas de stock, las fechas de las reuniones, la voz crítica de su padre comenzó a desvanecerse, reemplazado por el crackle de la leña y las risas de sus hijos. Una tarde, mientras el sol brillaba sobre el lago congelado, Eduardo estaba sentado en el suelo alfombrado frente a la chimenea. Rafael estaba gateando sobre sus piernas, tirando de los hilos sueltos de su suéter, mientras Gabriel intentaba hablar troncos pequeños como si fueran blocos. Camila estaba cerca, doblando ropa recién lavada. Eduardo miró a su alrededor. Esta sala pequeña, con sus muebles rústicos y su suelo de madera rayado, contenía más felicidad que la inmensa sala de estar de la mansión de la ciudad. Se dio cuenta de que nunca antes había vivido en sus casas. Solo había ocupado espacio. Aquí, en este refugio aislado, estaba comenzando a habitar su propia vida. Camila, dio Eduardo,
su va suave para no romper el momento. El levanto la vista. ¿Crees que algún día podré perdonar por todo el tiempo que perdí? Camila dejo la doble duro y así miró las manos. El perdón no es olvidar, Eduardo. Dio con esa sabiduría tranquila que tanto había aprendido a respetar. Es de castigarse por lo que no sabía entonces. Ested esta aquí ahora. No mañana, no el ano que viene. Está en el suelo, con ellos. Eso es todo lo que importa para Rafael y Gabriel. Para ellos, la historia empezó ayer. Eduardo Asensio, sintiendo un nudo en la garganta. Quería decirlo más, quería agradecerlo por ser su ancla en esta tormenta, pero las palabras así le atascaron. En su lugar, extendió la mano y tomó la mano pequeña de Rafael, apretándola suavemente. El niño respondió apretando el dedo de su padre. Y simple intercambio de presión. Eduardo sintió una conexión más profunda que cualquier contrato que hubiera firmado. Sin embargo, la paz, como Eduardo estaba aprendiendo dolorosamente, es un día frágil. La tranquilidad del tercer día así rompió no con un estruendo, sino con un sonido discreto pero aterrador. El crujido de grava bioneumáticos que no eran los suyos. Eduardo estaba en la cocina cortando manzanas para un snack. Ese detuvo en seco. El cuchillo a medio camino. No esperaba visitas. Nadie sabía que estaban allí, excepto su abogado y Elena. El sonido del motor se apagó. Luego vinieron las puertas cerrando. Pasos pesados en el porche de madera. Eduardo sintió un escalofrío recorrer la espalda. El miedo primitivo de un animal acorralado. Limpió el cuchillo, así lo metió en el bolsillo trasero de sus jeans. Un hábito de seguridad que nunca había necesitado en la ciudad. Y camino hacia la puerta principal. Antes de que pudiera ligar, tres golpes firmes y autoritarios resonaron en la madera. No era un cartero ni un vecino perdido. Eduardo abrió la puerta. En el porche, bajo la luz grisácea de la tarde, no estaba Elena, tampoco eran paparazzi. Eran dos hombres vestidos con ropa de abrigo oscura, con insignias visibles en sus cinturones. Eran oficiales de policía. Detrás de ellos aparcado en el camino de tierra, había un patrullero con las luces apagadas, pero con la presencia amenazante de un tiburón en aguas poco profundas. Eduardo Andrade. Preguntó al oficial mayor, con una voz que no dejaba lugar a la ambiguidad. Eduardo Asensio, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies una vez más. Sí, soy yo. Tengo una orden judicial, dijo el oficial, extendiendo un papel doblado. Es la acusa de sustracción internacional de menores y de impedimento de la custodia materna. La señora Elena Andrade ha presentado una denuncia de emergencia alegando que usted ha huido del país con los niños y una tercera persona no autorizada poniéndolos en peligro físico y emocional. Las palabras golpearon Eduardo como puñetazos. Sustracción internacional. Peligro físico. Elena no solo lo estaba atacando en los medios, lo estaba criminalizando. Lo estaba pintando como un padre secuestrador, un criminal que con la ayuda de una cómplice. Es una mentira, dijo Eduardo, su voz temblando de rabia. No hemos salido del país. Estamos a 3 horas de la ciudad. Los niños están bien. Están a salvo. El oficial no es inmudo. El protocolo es claro, señor. Debemos verificar el bienestar de los menores y custodiarlos hasta que se resuelva la situación en un tribunal competente. Lo será. Andrade ha obtenido una orden temporal de custodia completa basada en su supuesta inestabilidad mental actual. El oficial intentó morar dentro de la casa. ¿Dónde están los niños, señor? Eduardo se puso rígido en el marco de la puerta, convirtiéndose en una barrera física entre la ley y su familiar.
Novia elevarse a nadi, Dio Eduardo, con una voz que sorprendió al policía por su felicidad. Amias hijos están a salvo aquí, conmigo, con su cuidadora. No hay peligro. El único peligro es la mujer que envió y ustedes aquí. Eduardo sabía que estaba en un terreno muy peligroso. Obstruir a la policía podría llevarlo a la cárcel de inmediato. Por la imagen de sus hijos siendo arrancados de este hogar, siendo entregados a Elena al sistema de asistencia social, le dio una fuerza sobrenatural. Justo cuando la tensión en el porche estaba a punto de romperse en violencia, una mano suave pero firme toca el brazo de Eduardo. Era Camila. Así había acercado sigilosamente, con los niños en brazos, en cada brazo, envueltos en mantas grises. No tenía miedo. Tenía una determinación serena. Oficiales, dio Camila, con voz claro y tranquila. Soy Camila Rocha, la cuidadora legal designada por la propia SRA. Andravijes dos ecos, como se puede verificar en los registros de la casa. Los niños no han sido sustraídos. Están aquí bajo mi cuidado y con el consentimiento del padre. Quienes su derecho de visita y custodia compartida pendiente de juicio. No hay evidencia de peligro físico. Mira a los niños. Camila gira ligeramente para mostrar a los gemelos que miraban a los policías con curiosidad, tranquilos, sin marcas, sin miedo, abrazados a ella. Si ustedes los ven ahora, la única víctima de trauma real serán ellos. Es eso lo que la ley quiere proteger. Los oficiales miraron a los niños. Luego miraron a Eduardo, en hombre desaligado, vestido con jeans y una camiseta barata, pero con los ojos de Leon protegiendo a su manada. Y luego vieron a Camila. No vieron una conspiradora ni una amante. Vieron una madre en todos los sentidos que importan, excepto el biológico. El oficial mayor bajó la mirada al papel en sus manos, y luego al teléfono en su cinturón. La situación era delicada. Si llevaban a los niños llorando y había un video testigos, se verían mal. Pero si no cumplían la orden, Elena tendría sus cabezas. Hubo un momento de silencio absoluto, solo roto por el viento entre los pinos. Necesitamos verificar su identificación y la de los niños, dijo finalmente el oficial, su voz menos agresiva, más burocrática. Necesitamos hablar con el padre sin rodeos. Eduardo respiró hondo, exhalando el aire que había retenido en los pulmones. Dio un paso atrás. Entren, dijo, pero sepan esto, no voy a permitir que se los lleven. Llamen a mi abogado, llamen a quien quieran, pero mis hijos se quedan conmigo. La batalla legal estaba a punto de invadir su santuario. Pero esta vez, Eduardo no iba a luchar solo. Tenía a Camila y tenía la certeza de que lo que estaba haciendo, aunque desesperado, era lo correcto. La guerra por los gemelos había pasado de las salas de juntas al porche de madera, y ya no había vuelta atrás. El aire dentro de la casa de madera se sentía denso, cargado con una electricidad que no tenía nada que ver con la tormenta que se avecinaba afuera. Los oficiales estaban de pie en la pequeña sala de estar, sus uniformes contrastando violentamente con la rusticidad del entorno. Sin embargo, la escena no era la de un arresto violento. Mientras los policías verificaban los documentos, ocurrió algo que desarmó por completo la narrativa de peligro y terror que Elena había vendido al juez. Gabriel, siempre el más curioso, se arrastró hacia la pierna del oficial más joven y tiró de su pantalón. El policía, un hombre joven y rudo con su propia hija en casa, bajó la mirada y, instintivamente, le hizo cosquillas suavemente en la barriga. Gabriel soltó una carcajada, un sonido puro, alegre y completamente libre de miedo. El oficial mayor levantó la vista, escuchando la risa del niño, y luego miró a Eduardo. La acusación de peligro físico y emocional estaba desmoronándose frente a sus ojos. Señor Andrade, dijo el oficial, guardando su libreta de notas con un movimiento seco. La denuncia alegaba sustracción internacional. Esa es una acusación grave. ¿Puede demostrar que no ha cruzado la frontera? Eduardo, que había recuperado parte de su compostura de ejecutivo, caminó hacia la mesa donde había dejado su teléfono y su billetera. Sacó su teléfono y proyectó el historial de ubicación de GPS del coche en la pantalla de la tableta que estaba sobre la mesa. Mire. Oficial, dijo Eduardo, señalando la línea roja que terminaba en ese punto exacto del mapa. Salimos de la ciudad a las 6 p.m. Condujimos directamente aquí, por la carretera estatal 40.
no hemos cruzado ninguna frontera estatal y mucho menos internacional. La sustracción es una invención de mi ex esposa para usar a la policía como su arma privada en una disputa de divorcio. El oficial miró el mapa, luego miró a los niños, que ahora estaban jugando pacíficamente con Camila, cerca de la chimenea. La lógica de Eduardo era impecable y la evidencia visual en la habitación lo respaldaba. Los niños no estaban secuestrados. Estaban en un paseo con su padre y su cuidadora. El oficial suspiró, frotándose la nuca. Era evidente que este hombre no quería estar en medio de una guerra de divorcio de millonarios. Señor, entiendo su frustración, pero tenemos una orden firmada por un juez que dice que la custodia temporal revertirá a la madre debido a su supuesta inestabilidad mental y a la influencia de un tercero. Si me voy con las manos vacías, soy yo el que tiene problemas con el juez. Eduardo sintió un frío recorrerle la espalda. La maquinaria legal de Elena era rápida. Había convencido a un juez de que él estaba loco o peligroso sin siquiera una evaluación. Entonces llame a su oficial al mando, dijo Eduardo con voz firme. Llame al fiscal. Dígales que el acusado está presente, cooperativo, y que los niños están sanos. Dígales que, si alguien presenta una demanda por detención ilegal o negligencia policial, estarán en problemas profundos. Tengo testigos que vimos que salimos de la casa, no huyendo. Mi chofer está en la ciudad. Pueden hablar con él. Hubo un tenso silencio de 3 minutos mientras el oficial se comunicaba por radio con su central. Eduardo y Camila se miraron. Camila tenía una mano en el hombro de cada niño, lista para moverse si era necesario, pero su rostro transmitía una calma que sostenía a Eduardo. Finalmente, el oficial guardó su radio. Muy bien, dijo, con tono cansado. No vamos a llevarnos a los niños hoy. La evidencia no respalda la denuncia de inmediato. Pero, señor Andrade, esto no ha terminado. Tiene una citación para comparecer ante el Tribunal de Familia mañana a las 9 de la mañana. Si no aparece o si intenta moverse de esta ubicación, la orden se actualizará a arresto inmediato. Y la señora Andrade tiene recursos para hacer que esa orden sea muy dolorosa. Los oficiales se giraron y salieron, dejando tras de sí el olor a tabaco y gasolina, y una puerta que se cerró con un golpe seco, cuando el sonido del motor de la patrulla se desvaneció en la distancia. Eduardo se dejó caer en el sofá viejo como si alguien le hubiera quitado los huesos. La adrenalina lo había sostenido hasta ahora, pero el miedo retrasado comenzó a filtrarse en su sistema. Se sentía vulnerable, expuesto. «Lo van a hacer», susurró Eduardo, mirando el teño de madera. «Van a intentar quitármelos. Y van a usar a Camila como excusa». Camila se acercó, con los niños todavía pegados a sus piernas. «No van a poder, Eduardo», dijo ella, usando su nombre de pila por primera vez, sin el señor. «Porque ahora tienen algo que ellos no tienen. Tienen la verdad. Tienen a un padre que está dispuesto a arrodillarse en el suelo por ellos. Y tienen, a nosotros, una unidad». Se sentó a su lado. No hubo romance en el gesto, solo una solidaridad profunda y absoluta. Esa noche en la casa del lago fue diferente a las anteriores. Ya no hubo la ilusión de un escondite seguro. Sabían que el mundo exterior estaba esperando al acecho. Pero en lugar de miedo, esa certeza les dio una claridad brutal. Eduardo se levantó del sofá y miró a Camila. «No podemos quedarnos aquí», dijo. «Ella espera que huyamos, que nos escondamos como criminales. Si no aparecemos mañana, pierdo por abandono. Tenemos que volver». Camila asintió, aunque su corazón latía con fuerza. «¿Estás seguro? En la ciudad, ellos tendrán todos los micrófonos, todos los jueces, todos los paparazzi». «Sí», respondió Eduardo, y en sus ojos brillaba una chispa que no había visto desde antes de su matrimonio. «Pero en la ciudad también tendré mi voz. Ya no voy a defenderme a puerta cerrada. Si Elena quiere una guerra pública, pues tendrá una. Pero no voy a dejar que ella controle la narrativa esta vez». A la mañana siguiente, el viaje de regreso fue una marcha hacia la batalla. Eduardo condujo con un propósito nuevo. Llamó a su abogado, Roberto, el mismo que le había dicho que despidiera a Camila. «Roberto», dijo Eduardo en cuanto el hombre contestó, «no voy a despedirla. De hecho, va a venir conmigo a la corte. Y quiero que presentes una contrademanda inmediata por difamación, calumnia y manipulación procesual. Quiero que Elena entienda que no estoy jugando». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Eduardo, eso es. Es una declaración de guerra total. Destruirá cualquier posibilidad de acuerdo amistoso». «No hay ningún acuerdo, Roberto», respondió Eduardo fríamente. «Ella atacó a mis hijos. Yo ya no quiero la paz. Quiero la justicia». Llegaron a la ciudad bajo una lluvia torrencial, como si el cielo estuviera llorando la inocencia perdida. Cuando el coche negro se detuvo frente a los juzgados, la escena era caótica. Un grupo de manifestantes había sido contratado por Elena, no quizás eran fanáticos de la moral pública, sosteniendo carteles que decían:
Proteged a los niños del millonario depravado y fuera la intrusa. Los paparazzi estaban en masa, empapados, gritando como hienas hambrientas. Eduardo bajó del coche primero, abrió el paraguas y luego abrió la puerta trasera. Ayudó a bajar a los gemelos y luego ofreció su mano a Camila. Fue un gesto simple, pero cargado de simbolismo explosivo. Al ayudarla a bajar del coche en plena luz del día, frente a las cámaras, Eduardo no la estaba presentando como una sirvienta. La estaba presentando como su compañera, como parte de su familia. Los flashes dispararon como una tormenta eléctrica, ciegos y ensordecedores. Señor Andrade, ¿es verdad que se va a casar con la niñera? Camila, estás usando a los niños. Camila se tensó, acurrucándose bajo el paraguas, protegiendo a los niños con su cuerpo libre. Eduardo sintió el miedo en ella. Se detuvo, en medio de la escalinata del juzgado, rodeado de enemigos y cámaras. Se giró hacia la multitud. Por un momento, el caos se calmó, esperando una declaración, una reacción de ira o vergüenza. Pero Eduardo no tenía vergüenza. Miró directamente a las lentes de las cámaras. Y luego bajó la mirada a sus hijos. Estos niños, dijo Eduardo, su voz potente y clara, cortando el ruido de la lluvia y los gritos, tienen miedo de su madre biológica. Están a salvo con esta mujer. Ella es la única madre que han conocido. Y cualquier tribunal, cualquier periódico o cualquier persona que intente separarlos de ella, tendrá que pasar por encima de mí. No dio más explicaciones. No respondió más preguntas. Se giró, tomó el brazo de Camila con firmeza y subió los escalones hacia la entrada del tribunal, dejando a la multitud en un silencio estupefacto. Dentro del tribunal, el ambiente era formal y frío. El reino de Elena. Ella estaba ya sentada en su mesa impecable, rodeada de un equipo de abogados costosos. Parecía segura, victoriosa. Pero cuando la puerta se abrió y Eduardo entró con Camila y los niños, la sonrisa de Elena se congeló. No esperaba que él viniera. No esperaba que trajera a la evidencia viva y respirando. Tampoco esperaba ver el cambio en Eduardo. El hombre encorvado y derrotado que ella había manipulado durante ecos y no estaba allí. En su lugar había un hombre erecto, feroz y decidido. Se sentaron frente a ella. Eduardo miró a su ex esposo a los ojos. Por primera vez en su matrimonio, Elena sintió miedo, porque supo instintivamente que ella no tenía el control. La batalla por la verdad estaba a punto de comenzar. Y esta vez, Eduardo no iba a lucrar con dinero, sino con algo mucho más peligroso. La verdad cruda y desnuda de lo que realmente sucedía entre los muros de la mansión Andrade. La sala del tribunal estaba sumida en un silencio expectante. El tipo de silencio que se siente justo antes de que el juez golpee el martillo. Elena estaba sentada en su mesa, con una postura de víctima ofendida, mirando a Eduardo con una mezcla de lástima y desdén. Su abogado, un hombre conocido por su agresividad en la sala, se puso de pie. Su voz resonó, claro y cortante, pintando un cuadro horrible. Su honor, nos encontramos ante un caso trágico de crisis de la mediana edad. El señor Andrade, abrumado por la prisión de su imperio y el abandono de su esposa, ha buscado consuelo en lugares inapropiados. No solo ha iniciado una relación ilícita con la empleada doméstica, explotando su dependencia económica, sino que ha secuestrado a los menores, expuestos a un ambiente inestable y una influencia moral corrupta. El abogado señaló a Camila quien estaba sentada junto a Eduardo, con las manos entrelazadas en su regazo para dejar de temblar. Esta mujer, señoría, no es una madre. Es una oportunista que ha manipulado la vulnerabilidad de un hombre rico y el afecto de dos niños inocentes para asegurar su propio futuro financiero. La palabra oportunista colgó en el aire como una la mancha. Camila bajó la cabeza, mordiéndose el labio para no llorar. Eduardo sintió una ola de aire caliente subiendo por su cuello, pero se contuvo. Sabía que ese era el plan. Encolerizado para que partiera el hombre inestable que Elena describía. El abogado continuó. Lo será. Andrade está aquí, pidiendo humildemente que se restituya el orden. Que los niños vuelvan a un hogar estable.
lejos de la manipulación de esta intrusa. Eduardo se puso de pie lentamente. No miró al abogado de Elena, miró a Elena, luego miró al juez, en hombre mayor con ojos cansados pero perspicaces. Puedo hablar su honor. Preguntó Eduardo. El juez asintió. Señor Andrade, la defensa le escucha. Eduardo tomó un air profundo. No comenzó con negations, ni con contraataques legales. Comenzó con la verdad, la más dolorosa de todas. Mi abogado va presentar documentos, videos y testigos, dijo Eduardo. Su voz calma pero cargada de una emoción contenida. Pero antes de eso, quiero decir algo a este tribunal. Durante días ecos, creo que ser un buen padre significaba previr. Significaba cheques en blanco, cosas enormes, juguetes costosos. Me equivocaba. Y si, Val. Fui un padre ausente. Fui un esposo distante. Elena sonrió ligeramente, pensando que estaba ganando. Pero, continuó Eduardo, elevando la voz, lo será. Andrade no estaba ausente. Ella estaba presente. Y su presencia fue lo que destruyó la paz de Amias hijos. En murmullo recorrió la sala. El juez golpeó el martillo pidiendo orden. Tenga cuidado, señor Andrade. Esas son acusaciones graves. Son hechos, su honor, dijo Eduardo, señalando a su propio abogado. Pongan el video. La pantalla de la sala se incendió. Era grabación de seguridad, con audio, fechada 3 semanas antes. La imagen era granulosa, en blanco y negro, proveniente de la cámara oculta en el pasillo de la nursery. Todos en la sala miraron hacia arriba. Se veía Eduardo escondido en la sombra. Se veía la puerta abierta. Y luego se escuchó la voz de Elena. Y esa voz quejumbrosa, lina de veneno, saliendo de las altavoces del tribunal. Miren lo que me han hecho. Miren como me han robado mi vida. Estar encerrada en esta casa con dos criaturas que nunca duermen. En siquiera me lo agradecen. El sonido de la risa nerviosa de Elena se cortó de golpe en la sala. Su cara se puso blanca como el papel. En el video, se escuchaba el llanto de terror de los gemelos. Se ve a Elena ignorándolos, cuidando de su vida de lujo mientras sus hijos sufrían a metros de distancia. Y luego, entraba Camila. La imagen mostraba como los niños, aterrorizados por su propia madre, se aferraban a la niñera buscando salvación. El video mostraba el contraste brutal, la frialdad de la mujer de traje y el calor de la mujer con el jersey sencillo. El video terminó, dejando la sala en un silencio sepulcral. Y no había duda. La víctima era la verdadera agresora emocional. Eduardo volvió a mirar a Elena. Esta vez, ella no podía sostener su mirada. Sus ojos brillaban con lágrimas de humiliación y miedo, no de arrepentimiento. Ella dice que Camila es una intrusa, dijo Eduardo, con voz quebrada. Pero es video muestra que Camila es lo único que les ha mantenido cuerdos. Mi esposa no quiere la custodiar porque ama los niños. Quiere la custodiar para no perder la imagen de madre perfecta que ven en las revistas. Ella está dispuesta a hacer que estos niños crezcan con miedo, con tal de no admitir que es una mala madre. Eduardo se giró hacia el juez. No pido que me den la custodiar porque soy rico. Pido que me den la custodiar porque, por primera vez en mi vida, estoy dispuesto a estar allí. Y pido que Camila se cuide. No porque si mi amante, como ella inventa, sino porque ella es la madre que a mis hijos han elegido. Y el amor, su honor, no se miden el se miden quien se cuida las 3 de la madrugada para secar las lágrimas. El abogado de Elena intentó levantarse. Objetor, desmentir el video, alegar que era falso o sacado de contexto. Pero el juez levantó la mano para calarlo.
El juez miró el video otra vez. Luego miró a Elena, que temblaba en su asiento. Y finalmente miró a Eduardo, a Camila y a los niños, que estaban durmiendo pacíficamente en brazos de Camila en la banca de atrás. Llenos a la batalla que se libraba por sus almas, he visto suficiente, dio el juez, con voz grave. Su mirada se posó en Elena, Señora Andrade, el audio es claro. Sus palabras no son las de una madre abrumada, sino de una mujer que resente profundamente a sus propios hijos. No veo inestabilidad en el señor Andrade, veo un hombre que está despertando de un largo error. Y veo una joven, Camila Rocha, que ha actuado con más integridad y amor materno en dos ecos que la biológica ha mostrado en toda su vida. En silencio reverential que sobre la sala. El juez golpeó el martillo. El sonido fue seco y definitivo, revocó la orden de emergencia a favor de la Esra, Andrade, concedió la custodia física y legal completa de los menores Rafael y Gabriel al señor Eduardo Andrade. Y dado el vínculo evidente y necesario para la estabilidad emocional de los niños. El tribunal reconoce la Esra, Camila Rocha como tutora legal designada y cuidadora primaria. Con plenos derechos de decisión sobre su bienestar diario, sin injerencia de los padres biológicos. El juez se inclinó hacia adelante, mirando a Elena a los ojos. Y señora, si alguna vez intenta utilizar estos niños o esta mujer para atacar a su ex esposo again, le aseguro que las consecuencias legales serán severas. Esta despedida de esta familia en todos los sentidos que importan. La goma del martillo golpeó la madera por última vez. Era el sonido de una cadena rompiéndose. Elena se derrumbó en su asiento, sollozando, no por la pérdida de sus hijos, sino por la pérdida pública de su estatus. Los abogados de Elena comenzaron a recoger sus papeles apresuradamente, queriendo desaparecer de esa sala maldita. Eduardo se quedó de pie, inmóvil, procesando las palabras. Custodia completa. Tutora legal para Camila. Habían ganado contra el dinero, contra la manipulación, contra el sistema. Hacia Camila. Ella estaba llorando, silenciosamente, cubriendo la boca con las manos. Los niños seguían durmiendo. Eduardo caminó hacia el y, frente a todos, frente a los pocos periodistas que quedaban en la sala, frente a la justicia, se arrodilló frente a ella. No como un jefe ante una empleada, no como un hombre ante una mujer, sino como un padre agradecido ante la madre de sus hijos. Tomó las manos de Camila y se las besó. Gracias, susurró. Nos has salvado. Camila sonrió a través de las lágrimas y acarició la mejilla de Eduardo. Fue una victoria silenciosa, pero resonante. La mansión Andrade, el imperio, el dinero. Todo eso se sintió repentinamente lejano y irrelevante. Lo único que importaba era que estaban libres. La guerra había terminado, y el amor real y sacrificado, había ganado. Pero Eduardo sabía que la victoria en la corte era solo el primer paso. Ahora tenían que vivir. Tenían que construir la vida que habían prometido a los niños, lejos de las sombras del pasado. La verdadera historia, la historia de la felicidad, comenzaba justo cuando la batalla legal terminaba.